grabar. Bueno, me dice, ¿no? Calcular la altura del Cristo de la Concordia de Cochabamba expresada en pulgadas de longitud, tomando en cuenta que esta expone una sombra, la base de 60 metros. Ya me está diciendo que la sombra del Cristo de la Concordia es de 60 metros de largo, con la cual se forma un ángulo de 34 grados. Una vez obtenido la altura, graficar demostrando que es la respuesta correcta. Bueno, aquí lo único que tengo que hacer es yo utilizar lo que es las funciones trigonométricas, ¿ya? Si se dan cuenta, chicos, tengo sala de espera habilitada, no tengo, ¿no? Me dice que están en la sala. Bueno, ya. Bueno, si se dan cuenta, chicos, aquí se forma un triángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo lo traigo a este ladito, miren, el resto, y acá se me va a formar un triángulo, ¿no es cierto? Y el ángulo de ese triángulo se encuentra en este sector y me dice que tiene un ángulo de 34 grados. Y aquí me dice que este lado mide 60 metros, ¿no ven? Y acá no sé este dato y tampoco sé este dato. Ya lo voy a poner, Z lo voy a poner ya, y este se va a llamar Y. Lo estoy nombrando. Ya ustedes le ponen ya otra letra si quieren, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Calcular la altura del Cristo. O sea, quiero saber cuánto va a ser la altura, ¿no es cierto? La hipotenusa, que viene a ser el lado más largo del triángulo que se me ha formado, no tiene dato, ¿no ve? Pero sí tiene dato el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica voy a utilizar para poder determinar el tamaño del Cristo? Chicos, Tangente. La tangente, tangente. exacto. Entonces voy a decir tangente del ángulo, ¿qué ángulo viene a ser? 34. Va a ser igual al cateto adyacente, que viene a ser 60, ¿no ve? 60, y eso va a ser, diré, cateto opuesto sería, ¿no? Tangente, estoy poniendo mal acá, ¿ya? Que vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto vendría a ser X sobre la Y, ¿no? El cateto adyacente, el de acá. ¿Listo? ¿Qué quiero saber yo? Quiero saber X. Entonces, ¿qué hago? Simplemente despejo X, ¿no? Despejando X, esto va a ser a tangente de 34 por la Y, que viene a ser de 60 metros, ¿no ven? Listo, entonces la X va a ser igual a ¿cuánto sale tangente de 34 por 60? 40,47. 40,47. ¿Qué unidad sería? Metro, ¿no ven? Y el ejercicio me está diciendo que lo quiere saber en pulgadas. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a convertir 40,47 metros, lo voy a convertir a pulgada. Y voy a decir, en un metro, no, en un centímetro, ¿no? Primero voy a convertir a centímetro. En un metro tengo ¿cuántos? 100 centímetros, ¿correctos? Metro con metro se va. Y ahora voy a poder convertir a pulgada, ¿no? Y voy a decir, en una pulgada, ¿cuántos centímetros tengo, chicos? 2,4 centímetros, 2,54 centímetros, ¿no? Centímetro con centímetro se va y me queda pulgada. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? A mí me salió 1593,3, pero yo lo hice en la de... Bueno, igual yo creo que va a salir lo mismo. Y está bien eso. 1593,3. ¿Así? Sí, Sí. sí, sale eso. Sí, sale eso. Bueno, entonces, ahí, de esa manera se calcula, ¿no? La altura. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para pasar al siguiente? Estamos calentando. Dicen, ¿por ¿Sí? qué tangente? ¿Y por qué le despejó la X? ¿Por qué tangente y por qué despejé la X? Bueno, ¿por qué utilicé tangente? ¿Por qué? Porque yo, o sea, me está pidiendo la altura, ¿no? Viene a ser de aquí hasta aquí la altura del Cristo.
Y este gráfico lo traje acá. Mira, la altura va a ser X, la altura va a ser X. Entonces, ¿qué significa que me está pidiendo X? ¿No ve? Y el dato de Y, sé. La sombra yo lo sé. Entonces, matemáticamente, entonces, este sector va a ser el cateto opuesto y este sector va a ser el cateto adyacente, ¿no ve? Porque está a un lado y este porque está al frente, ¿no? Cateto opuesto y cateto adyacente. Yo quiero saber X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que avivarme, ¿no? Tengo que decir, tengo que involucrar el dato que tengo y la incógnita que tengo. Si utilizo seno, ¿qué va a ser? Seno es igual a ¿qué? Seno del ángulo, seno de 34 es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tengo dos incógnitas, no sé este valor, tampoco sé este valor. Si utilizo coseno, va a ser igual a ¿qué? A Y sobre la hipotenusa. Y sí sé, pero Z no sé. Y aparte, el ejercicio no me está pidiendo Z, sino me está pidiendo X. Entonces, la función trigonométrica que me ayuda a encontrar la altura vendría a ser tangente, ¿no? Que es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Que vendría a ser lo mismo que decir X sobre Y, ¿no? Es por esa razón tangente. ¿Entendió? ¿O no lo entendió? ¿O le explico de nuevo? Explícalo de nuevo. Ya, ¿por qué? Por favor, explíquelo de nuevo. Ya, entonces, bueno, ¿por qué tangente? Porque al aplicar tangente, ¿no? Matemáticamente sabemos que tangente es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que viene a ser este sector de acá, sobre cateto adyacente, que viene a ser este sector de acá. ¿No ve? ¿Sí o no? Cateto opuesto, este lado de acá, y cateto adyacente, este lado de acá. Yo quiero saber este lado de acá, teniendo este valor de acá. Si utilizo otra función trigonométrica que vendría a ser esto, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no sé la z. Si no sé la z, no puedo utilizar eso. Voy a tener dos incógnitas, voy a tener x y z. Entonces, por lo tanto, no puedo utilizar seno. Quiero saber x. Si utilizo coseno, no voy a involucrar a lo que quiero saber. Yo quiero saber x. Aquí aparece x, no aparece x. Entonces, tampoco puedo utilizar esa función trigonométrica. Y la última, son 6, ¿no? Entonces, la tercera, tangente, que es bien utilizado. Esta sí me involucra, ¿no? Cateto opuesto, que vendría a ser X, este lado, sobre cateto adyacente, que viene a ser la Y, ¿ya? X sobre Y. Y sí sé. Lo único que me falta saber es X. Y es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque me está pidiendo la altura, ¿no ve? La altura para mí va a ser el cateto opuesto, ¿ya? En este caso que vendría a ser X, ¿ya? Entonces, tengo todos los datos, solamente me falta saber X, y por esa razón, esta razón trigonométrica, función trigonométrica, sí me sirve, ¿ya? Es por eso que utilizo esto. ¿Entendió? Vamos a hacer otro ejercicio. Una pregunta antes que Vamos a pase. hacer, Para, como dice ahí, graficar demostrando la respuesta correcta, entonces solamente tendríamos que reemplazar X en la gráfica. en la gráfica, claro, solamente harían eso, ¿no? Hacen su eje cartesiano y ponen el vector hacia arriba que mide tanto. O si no, simplemente el triángulo, ¿no? No, no hay problema en la gráfica, ¿no? Eso sería. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que lo entiendan bien si no han entendido esta parte, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, acá hay uno similar, mira. Sí, el mismo ver, ¿qué me dice? procedimiento, ¿no? Exacto, el mismo procedimiento. A ver, los que ya saben, ya vayan adelantándose a ver y me dicen el resultado, ¿ya? Y los A que mí no me lo han entendido, salió entonces, ¿cuánto les 3.58 pies. 3.58 pies, ¿no es cierto? Bien. Bueno, su compañero ya lo hizo, ¿no es cierto? Ahí vamos a llegar a ese resultado. Me dice, calcular cuántos pies de altura tiene. Lo mismo, quiero saber la altura de acá. Este sector quiero saber.
Y también se me forma un triángulo. Miren, siempre se trabaja con triángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces esto vendría a ser, ¿no es cierto? El ángulo 58 y también sé el cateto adyacente. Ahora, tomando en cuenta que este proyecta una sombra, aquí está la sombra, ¿no ve? Pero que está en milímetro, con un ángulo de 58 grados. Bueno, hago lo mismo. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? Igual, ¿no? Tangente, ¿ya? Tangente, tangente, le pone o TG también, que significa tangente. Del ángulo que vendría a ser, ¿cuánto? 58. Esto va a ser igual, ya ustedes le ponen X y Y o simplemente ahí está como H, que vendría a ser el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente que viene a ser acá, ¿no? Vamos a hacerlo distinto. Aquí vamos a reemplazar los directos ya, para que tengan dos modos de hacer, ¿ya? Aquí lo vamos a hacer más directo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué es lo que quiero saber? Quiero saber la altura. Entonces, ¿qué hago? Despejo la altura. Despejando la altura, esto va a ser a tangente de 58 por 682 milímetros. ¿No ve? Y la altura va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale ahí? 1091,42. 1091,42. 1091. 1090,42. No. Sería 43 sería. 1091. 1091. Sí, 1091. Ya. Sería 43. 43, ¿no? Listos. Sí. Entonces, 43 milímetros. Listo. El ejercicio me está pidiendo que esté ¿en qué me Pie. pide? En pie. Bueno, primero lo voy a convertir a centímetro. Como no me lo sé directo, entonces voy a decir en un centímetro, ¿cuántos milímetros tengo? 10 milímetros, ¿no ves? Milímetro con milímetros, me queda centímetro. Ahora, yo sé que en un pie, ¿cuántos centímetros tengo, chicos? 30,48 centímetros, ¿no ves? Centímetro con centímetro se va y me queda pie. ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto sale, chicos? A mí me sale 3,5808. 3,5808, ¿eso? 3,5808, ¿sí? ¿Así les salió, chicos? Sí, Dos. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Bien. Entonces salió eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Si se dan cuenta es el mismo procedimiento, ¿no? Similar, idéntico. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? Buenas noches, una pregunta. ¿Será que lo pueda volver a explicar? Es que en internet se me para mucho. Ya. Bueno, lo que necesito saber yo, por ejemplo, aquí me está pidiendo la altura. Este sector yo quiero saber la altura del árbol, ¿no ven? Entonces, cuando yo tengo triángulos y tengo ángulo y sé uno de los catetos, entonces tengo que utilizar las razones trigonométricas o funciones trigonométricas que otros lo llaman, ¿ya? Hay tres, que es el seno, que es el coseno y que es el tangente, ¿no ve? Y el seno del ángulo, por ejemplo, de un ángulo cualquiera, el coseno de un ángulo cualquiera, me dice, ¿no? La teoría me avisa, ¿no? Que va a ser a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí va a ser a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y aquí va a ser al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿No ven? Bueno, ahora yo tengo que sentenciar, tengo que determinar cuál de estas funciones trigonométricas voy a utilizar, ¿ya? Si utilizo seno, a ver, si utilizo seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tendría dos incógnitas porque no sé esto y tampoco sé esto. Si tengo dos incógnitas, entonces no me sirve esa función trigonométrica. Tengo que buscar otro. Bueno, si utilizo coseno, me dice cateto adyacente vendría a ser esto, sobre la hipotenusa. No sé este dato sí sé
pero me estoy yendo fuera del lugar, ¿no ve? Porque no me está pidiendo este lado, sino me está pidiendo este lado. El coseno no involucra a lo que yo quiero saber, ¿no ve? No involucra esto. Entonces, tampoco me sirve esta función trigonométrica. La función trigonométrica que me va a servir va a ser tangente, ¿no? Que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no ven? Está el cateto adyacente y el cateto opuesto es lo que necesito saber, que vendría a ser la altura del árbol, ¿no ven? Es por eso que hemos utilizado aquí tangente de 58 va a ser igual a la altura sobre el cateto adyacente, ¿no ven? Y entonces tengo solamente una incógnita que es altura, despejo altura, calculo, me da en milímetros, luego lo convierto a pie, ¿ya? Eso fue lo que hicimos. Bueno, vamos a borrar, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, ahora acá, esto, ¿cuánto le salió? ¿Quién ya lo hizo ya? A ver, A mí me salió 5,20 el vector resultante. ya, 4,88. La ya, resultante. pues, bueno, está entre 5 y 4, ¿no? Vamos a ver. Ya, bueno, necesito primeramente saber cuánto vale cada vector, ¿no? No lo sé. Por ejemplo, esto no sé cuánto sale, esto no sé cuánto sale, y esto tampoco sé cuánto sale. Y de acá a acá, sí sepa, ¿no? Porque me dice cada uno es 1 centímetro. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos centímetros sería? A sería 4 centímetros. Ya está en centímetros. Listo, ya sé esto. Ahora, B, yo no sé. Necesito saber B. Necesito saber el valor de B para poder calcular ¿qué? El vector resultante, ¿no? ¿Cómo calcularon B? Los que ya hicieron, a ver. Chicos. Vamos, chicos, participen. ¿Cómo calcularon B? Luego necesito saber C y necesito saber D. ¿No ve? Esos son los datos que necesito saber. Esto no sé, esto no sé. Para hacer sumatoria de fuerzas, no sé. No necesito saber estos valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, aplicar pues lo que hacíamos siempre, ¿no? Vector resultante, ¿no ve? Entonces voy a decir, la B va a ser igual, lo voy a adecuar mi fórmula a la raíz de X, ¿no ve? De X, porque el vector resultante es igual, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no ve? Entonces, aquí B va a ser igual a ¿qué? A X al cuadrado. X, ¿cuánto vendría a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 elevado al cuadrado más Y. ¿Cuánto viene a ser Y? 1, 2, 4. 4 al cuadrado. Listo. Y de esa manera voy a poder determinar el valor de B, ¿no ve? ¿Cuánto sale ahí, chicos? 7,21. 21. Sí. 21 centímetros. Listo, ya sé el valor de B, ¿no ves? 7,121. Ahora hago lo mismo para cada valor. 7,21 centímetros, ya sé. Ahora necesito saber el valor de C. Entonces C va a ser igual a ¿qué? A ver, ayúdenme chicos. C, ¿dónde está? Acá. 1, 2, 3. ¿No ves? Menos Va a ser 3 más 6. menos 3 al cuadrado más Más 6. 6, ¿no ves? 6 al cuadrado. Y listo, ¿cuánto sale acá? 6,71. 6,71 centímetros también. Listo, ya calculé C, ahora voy a calcular D. Entonces calculo D. D va a ser igual a la raíz me dice de Menos ¿cuánto? 3. Menos 3 al cuadrado y menos 6 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado. ¿No ves? Así, ¿dónde están? D. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está perfecto. ¿Cuánto sale D? 6,71. 6,71 centímetros. Listo, ya calculé ya los valores que necesitaba saber, ¿no? Vamos a borrar esto y esto. Y aquí lo voy a poner para tener más espacio. Ya
B me salió 7,21, C me salió 6,71 centímetros y D me salió 6,71 salió ambos. Ambos salió Sí, 6. salió, sí. Ah, ya está bien. Es el mismo X, ¿no? 1, 2, 3 y el mismo X. Sí, fuera de Yo- redondeado, digamos, era 6,70 y luego le seguía un 8. Ah, ya, está bien. Entonces ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C y ya tengo D. Ahora, con esto ya puedo calcular lo que es el vector resultante, lo que me está pidiendo, ¿no ve? Bueno, entonces vamos a empezar a calcular el vector resultante. Y yo les había dicho, ¿no? Para que les sea más fácil, siempre trabajen con ángulo en el eje X, ¿ya? Bueno, en este caso nosotros vamos a acomodar nuestro gráfico, ¿ya? Voy a graficar, lo pongo acá, mi eje cartesiano. También les va a salir si trabajan con el ángulo que está puesto nomás, ¿no? Listo. Ahora dibujo los vectores. ¿Qué vectores tengo? Aquí, por ejemplo, tengo A, ¿no ve? Aquí está B. Y aquí está C. Ahí está C. Y aquí está D. ¿No ve? Ahí está D. Ya casi similar ahí. Listo. Ahora los ángulos. Aquí, ¿cuánto es el ángulo? Me dice que es de 35. 35. Perfecto. Ahora, aquí. Siempre trabajemos con el eje X para que sea más fácil, dijimos, ¿no? ¿Cuánto va a ser ahí? 60. 60, perfecto. Bien, chicos, son tipancos. Bueno, ahora aquí va a ser 55, nomás, ¿no? 55. ¿Listo? Ahora le voy a poner su nombre. Este es A, este es B, este es C y este es D. ¿No? Con su vector, con su flechita. Listo. Ya está, ya. Ya acomodé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuando un vector tiene un ángulo, ¿qué significa? Que tiene dos componentes. ¿No es cierto? ¿Escuchan, no? Ahí pensé que se había acabado el Zoom. Bueno, había sido el mensaje nomás. Bueno, entonces, cuando un vector tiene ángulo, ¿qué significa? Que tiene dos componentes. ¿Cómo reconozco las componentes? Haciendo una línea segmentada de la punta de la flecha hacia abajo, ¿no? Entonces, este va a ser la componente en el eje Y. Y desde acá hasta acá va a ser la componente en el eje X, ¿no ve? Aquí hago lo mismo, reconozco las componentes. Entonces, este va a ser la componente en el eje y desde acá hasta acá va a ser la componente C, pero en el eje X, ¿no ve? La componente de C en el eje X. Y aquí lo mismo, hago línea segmentada hasta abajo y reconozco sus componentes, ¿no? La línea segmentada va a ser la D en el eje Y, la componente en Y. Y desde acá hasta acá va a ser D, pero en el eje X, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en cada eje, ¿no? En el eje X va a ser igual a ¿qué? ¿Qué tengo en el eje X? Por ejemplo, tengo A, tengo BX, tengo CX y tengo DX, ¿no? Todo lo que dice X. Ahora pongo los signos, ¿no? A, ¿qué signo va a tener? Positivo. B, ¿qué signo va a tener? BX, Positivo. aquí está, Positivo. positivo. Y C, C, Negativo. Negativo. negativo, perfecto. Negativo. Negativo y también negativo. ¿Listo? Ahora hago sumatoria de fuerzas en el eje X, va a ser igual. Voy a desglosar un poquito más. A se mantiene nomás, no tiene ángulo. Más, aquí pongo B. Luego pongo la función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica pongo, chicos? Coseno. Coseno. Coseno del ángulo. 35. Exacto, muy bien. Aquí va a ser C y también va a ser coseno, ¿no? Todo va a ser coseno, ¿no? Porque ya le hemos acomodado el ángulo de acá, ¿no? Coseno de 60. Y aquí va a ser menos D y también va a ser coseno de 55, ¿no? Todo coseno, ¿no? Ya saben, ya, ¿no? ¿Cuál es el requisito para que todo sea coseno, ¿no? Ya cumplimos ya. Ahora, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Voy a reemplazar a ¿cuánto era su valor? 4. Como todo está en centímetro, el resultado también me va a dar en centímetro, así que no voy a poner unidad, ¿ya? Al final nomás, 7,21. Aquí va a ser coseno de 35 menos C, que viene a ser 6,71, coseno de 60,
Y aquí va a ser menos D, que viene a ser 6,71. Y aquí va a ser coseno de 55. ¿No ve? Listo. Todo está perfecto, ¿no? ¿A cuánto sale sumatoria de fuerzas en el eje X? 2,7. 2,7 centímetros sería, ¿no? ¿Listo? Ya está. Ahora hago lo mismo con el eje X, con el eje Y, perdón. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a todas las fuerzas que existen en el eje Y, ¿no? BY, CY y DY. Entonces voy a poner aquí BY, CY, todo lleno, y DY. Ahora, BY, ¿qué signo va a tener? Chicos, Positivo. 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 va a tener signo positivo, muy bien. CY también va a tener signo positivo. Y DY, Negativo. signo Negativo. negativo. Perfecto. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a B. ¿Qué función trigonométrica pongo cuando es Y? Seno de Chicos, 35. seno de 35. Perfecto. Más C también va a ser seno del ángulo que viene a ser 60 menos D, que también va a ser seno de 55. ¿No? ¿Listo? A ver, algo me lo he comido. B seno de 35, perfecto. C seno de 60, D seno de 55. Listo. Ahora, reemplazo dato, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a B. ¿Dónde está B? Sería 7,21. Seno de 35. Aquí va a ser más C, que vendría a ser 6,71. Seno de 60. Y aquí va a ser menos, también lo mismo, ¿no? 6,71. Seno de 55. Listo. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto sale, chicos? 4,45. 45. 4,45 centímetros, ¿no? Listo. Ya calculé ya sumatoria de fuerzas en el eje X y también sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora puedo calcular lo que es la fuerza resultante, ¿no ven? Bueno. Listo. Aquí vamos a calcular fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de sumatoria de fuerzas que existe en el eje X más sumatoria de fuerzas que existe en el eje Y, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no ve? Y esto cuadrado. Listo. Entonces la fuerza resultante, que es lo que me está pidiendo, a ver, voy a leer, calcular vector resultante, dice, ¿no? Entonces, ¿qué le pongo? En vez de F le pongo B, ¿no? Aquí le voy a poner vector resultante, ¿ya? Nomás que se acomoda, ¿no? Vector resultante. Y entonces aquí el vector resultante va a ser igual a la raíz sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuánto es? 2,7 centímetros elevado al cuadrado más sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cuánto es? 4,45 centímetros y esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale, chicos? 5,20. 5,21. 5,2. 5,20. 5,20. 5,20. Redondea 21. 21. 21. Listo, bien. Dijeron al principio, ¿no? Que le salió 5,4, ¿no? Ahí está. 5,21 entonces centímetros, ¿ya? Listo, chicos. Nada más, éxito era. ¿Entendieron, chicos? ¿Hay alguna pregunta para pasar al siguiente? No entendí sobre los cosenos y el seno. Yo tengo una pregunta. Auxiliar, una consulta. ¿Por qué puso en el ángulo de C60 cuando era 30? En el ángulo de C, ¿por qué puse 60? Sí, ¿Y por qué no era 30? Me dice, ¿no? Esa es su pregunta. sí. Bueno, la anterior clase les había dicho, ¿no es cierto? La anterior clase y la subsiguiente, la ante también les había dicho, ¿no?
Que cuando tengan, por ejemplo, ángulos de esta manera, ya, y quieran determinar que sumatoria de fuerzas en el eje que siempre sea coseno, y sumatoria de fuerzas en el eje Y siempre sea seno, así para que no se equivoquen, para que les sea más fácil. Trabajen siempre con el ángulo inclinado con el eje X, eso les había dicho, ¿no ve? Bueno, por ejemplo, este ángulo de acá del C no está inclinado con el eje X, está inclinado con el eje Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que todo me sea coseno en el X y todo me sea seno en Y? Acomodarlo, ¿no? Acomodarlo, ¿ya? ¿Cómo acomodo? Yo sé perfectamente que desde acá hasta acá hay 90 grados. Si aquí hay 30, ¿cuánto me falta para 90? 60 grados, ¿no ve? 60. Entonces, 60 más 30, ¿cuánto es? 90, 60, 70, 80, 90, ¿no ve? Entonces, es por eso que acá pusimos 60 en vez de poner 30, ¿ya? 30 vendría a ser aquí arriba y 60 acá. Si trabaja con el de arriba, también le va a salir. Si trabaja con el de abajo, también le va a salir, ¿ya? Seguramente Entonces no usted afecta nada eso, ¿no? Gracias. Si trabaja con el 60, no afecta exacto, nada al no, resultado. no afecta en nada en el resultado. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos trabajando con el mismo ángulo, ¿no? Pero solamente estamos trabajando con el eje, con el ángulo inclinado en el eje X, ¿ya? Hay que buscar O sea, un número que sume 90. exacto, ¿ya? Digamos, ahí tengo 12. Uno es de 90, que ¿no? buscar un Profe, número. y sería 60 si Y trabajamos así, con el eje. exacto, sí o sí me tiene que cuadrar 90, ¿ya? Para que les salga, sí o sí me tiene que cuadrar 90. ¿Por qué hacemos esto nosotros? O sea, es una técnica que, si ustedes también quieren, pueden trabajar con este ángulo, pueden trabajar, pero aquí no va a ser, ¿dónde? En el B no va a ser, en el seno, no va a ser coseno, sino va a ser seno de 30, va a ser, ¿no ve? Aquí va a cambiar, no va a ser coseno.